La vendedora en la carretera. Me llamo Ricardo y hasta hace unos años me encantaba manejar de noche. Las carreteras vacías, la música baja y la fila interminable de luces blancas en la orilla del asfalto me daban una sensación de libertad que no encontraba en ningún otro lugar. Eso cambió una madrugada de verano de 2019 en la costa de Nayarit. Desde entonces, cada vez que anochece, miro el reloj y hago cuentas para no volver a quedar atrapado en algo como aquello. Mi novia y yo habíamos ido de vacaciones a una isla turística cerca de la costa. Para llegar, manejamos desde Tepic hasta un pequeño pueblo pesquero, donde se tomaba una lancha colectiva que te cruzaba en unos 40 minutos. El plan era pasar todo el día allá y regresar al anochecer, para dormir en el hotel que ya teníamos reservado en San Blas. El trayecto de vuelta era de unas 3 horas por carretera, entre curvas, manglares y poblados chiquitos pegados al mar. Todo salió perfecto durante el día. Playa casi vacía, cerveza fría, sol a reventar. Perdimos la noción del tiempo entre el mar y las fotos. Cuando quisimos darnos cuenta ya empezaba a caer la tarde. Alcanzamos a tomar una de las últimas lanchas de regreso. Para cuando llegamos al pueblo donde habíamos dejado el carro, el cielo ya estaba completamente oscuro. Recuerdo que miré el tablero cuando encendí el motor, 8:13 de la noche. Aún nos quedaban casi 3 horas de camino por una carretera secundaria, sin mucha iluminación, con tramos donde el monte se cerraba a ambos lados. Yo no estaba preocupado, estaba acostumbrado a manejar de noche y el carro estaba en buen estado. Lo que sí empezó a fastidiar fue el hambre. Habíamos comido temprano y, entre tanta actividad, se nos había pasado por completo la hora de la cena. Ella comenzó a decirme que no aguantaba hasta llegar al hotel. Yo le respondí que seguro, en alguno de los poblados por los que teníamos que pasar, encontraríamos un puesto de tacos o mariscos todavía abierto. Así que seguí manejando atento a cualquier letrero o luz que pareciera restaurante o fonda. Pero no había nada. Atravesábamos pueblitos casi fantasmas, con una que otra lámpara amarilla alumbrando apenas las fachadas descascaradas de las casas. De vez en cuando se veía la luz de un televisor parpadeando detrás de una cortina, pero ni un solo puesto abierto, ni gente caminando, ni música. Solo perros echados en las esquinas, que levantaban la cabeza cuando pasábamos y volvía todo a quedar en silencio. Lo único que rompía esa monotonía eran los topes sin pintar, que aparecían de la nada. Tenía que frenar de golpe, y el golpe del amortiguador sobre el asfalto se sentía más fuerte de lo normal en medio de aquel silencio. En uno de esos pueblos, que ni siquiera recuerdo cómo se llamaba, vi algo que hasta el día de hoy me cuesta explicar. Íbamos a baja velocidad por la calle principal, buscando algún letrero de comida, cuando al fondo, del lado derecho, distinguí una casa con el porche iluminado. Del techito de lámina colgaba un foco blanco, muy brillante, que hacía resaltar una especie de mesa rústica y, sobre ella, una olla enorme de aluminio. Frente a la olla, sentada sobre lo que parecía una piedra muy grande y redonda, había una mujer. Llevaba un vestido largo, de esos floreados antiguos, y un rebozo que le cubría casi todo el cabello. A un lado, sobre una cartulina blanca apoyada en una caja de refrescos, alguien había escrito con marcador grueso, "Tamales calientes". Al ver aquello sentí algo de alivio. Era justo lo que buscábamos. Reduje aún más la velocidad y frené frente a la casa, pegado a la banqueta. No había otros carros, ni gente, ni música. Solo nosotros, la casa de la señora y el zumbido agudo del foco. Ella bajó un poco la ventana y, con el tono más amable que pudo, le preguntó: "Buenas noches, ¿de qué son los tamales?". Yo me quedé esperando la respuesta, casi saboreándolos. Pero la mujer no dijo nada. Ni siquiera se movió. Seguía con las manos juntas sobre el regazo, mirando hacia nosotros,
pero su mirada no se sentía como la de alguien que te observa, sino como la de una fotografía vieja que parece apuntar hacia todos lados y hacia ninguno. Mi novia, pensando que tal vez no nos había escuchado, repitió la pregunta un poco más fuerte. El mismo resultado. Nada. Ni un gesto, ni una inclinación de cabeza. El foco iluminaba su cara, pero no lograba ver con claridad sus rasgos. Era como si la luz la hiciera ver demasiado pálida, casi deslavada. Empecé a sentir incomodidad. No miedo todavía, solo esa sensación rara de que algo no encaja. Le dije a ella que mejor nos siguiéramos, que quizá la señora estaba esperando a alguien más o ya no le quedaba nada que vender. Asintió, algo desanimada, y subió el vidrio. Metí primera, avancé un par de metros y, por pura curiosidad, miré por el espejo lateral hacia el porche. Ya no había nada. La luz del foco seguía encendida, pero la olla había desaparecido. La piedra donde estaba sentada la mujer seguía ahí, sola, negra y brillante por la humedad, pero el porche ahora se veía vacío, como cualquier casa abandonada. No habían pasado ni 5 segundos desde que arranqué. No escuchamos ninguna puerta, ningún arrastre de metal, ni pasos. El estómago se me cerró de golpe. Reduje la velocidad casi hasta detenerme otra vez, preguntándome si el ángulo del espejo me estaba jugando una mala pasada. En eso, del otro lado de la calle, al frente de otra casa, la puerta se abrió y salió un hombre mayor, con una camiseta sin mangas y un short. Nos miró directo, frunciendo el ceño, como si nos estuviera estudiando. Se acercó solo un poco a la orilla de la banqueta. No cruzó la calle. Alzó la voz lo suficiente para que lo escucháramos con la ventana medio abierta. Ahí ya no vive nadie, joven. Esa casa está sola desde hace meses. Su tono no fue de cortesía, ni de advertencia dramática. Sonó más bien como quien repite algo obvio. Antes de que pudiéramos responder, completó. La señora que vivía ahí, la mataron en la carretera. Vendía tamales, como a esta hora. Desde entonces nadie se arriesga a abrir ahí. Se quedó mirándonos unos segundos más. Después, sin esperar reacción, se dio media vuelta, entró de nuevo a su casa y cerró la puerta. El porche de la tamalera quedó otra vez en completo silencio, con el foco zumbando encima de la piedra. No sé bien cómo describir lo que sentí en ese momento. No era solo miedo. Era una mezcla de incredulidad, confusión y una certeza muy profunda de que algo no estaba bien en ese pueblo, en esa calle, en ese tramo exacto del mundo. Aceleré sin decir una palabra. Ella tampoco habló. Los dos nos quedamos viendo hacia el frente, como si no mirar hacia los lados fuera una especie de protección infantil. Al salir del pueblo, la carretera volvía a estrecharse entre vegetación alta y tramos de manglar. No había luna, solo las luces del coche marcando un túnel estrecho en la oscuridad. Al poco rato, un olor empezó a invadir el interior del carro. Primero fue leve, una nota conocida entre el plástico del tablero y el aroma salado de la costa. Después se hizo tan fuerte que resultaba imposible ignorarlo, olor a masa cocida, a hoja de maíz húmeda, a salsa caliente. Tamales. Lo primero que hice fue bajar un poco la ventana, pensando que quizá pasábamos cerca de alguna casa o puesto. Pero la noche afuera era un vacío negro, sin luces, sin nada. Subí la ventana y el olor seguía ahí, más concentrado, como si estuviera saliendo de algún lugar dentro del carro. Ella me preguntó si lo olía. Solo asentí. No quise decir nada más. Me concentré en el asfalto y en los señalamientos verdes que marcaban los kilómetros. 27, 28, 29. Por un momento, el olor se hizo tan intenso que me dio náusea. Fue entonces cuando la vi.
A un lado de la carretera, justo donde empezaba una curva pronunciada, apareció de pronto una figura parada sobre la terracería a escasos metros de la línea blanca. La luz de los faros la recortó con claridad. Era la misma silueta del porche, vestido largo floreado, rebozo cubriéndole la cabeza, cuerpo inclinado apenas hacia adelante como si ofreciera algo. Entre sus brazos, apretada contra el pecho, llevaba una olla de aluminio. No había ninguna casa, ningún poste, nada alrededor. Solo monte y oscuridad. Frenar ahí hubiera sido ponernos en medio de la nada total. Aún así, por un instante sentí una presión absurda en el pecho, una especie de impulso de bajar la velocidad, de detenerme, de ver si esta vez respondía. No fui yo quien me salvó. Fueron las luces altas de un tráiler que venía de frente. El fogonazo me sacó del trance. Apreté el volante, pisé el acelerador y tomé la curva sin mirar hacia el acotamiento. El camión pasó a nuestro lado haciendo temblar todo el carro. Escuché cómo el chofer tocaba el claxon con insistencia, como si hubiera visto algo en nuestra trayectoria que nosotros no alcanzamos a percibir. Cuando el camino se enderezó, me obligué a mirar por el retrovisor. No había nadie. Ni mujer, ni olla, ni nada. Solo la línea blanca perdiéndose en la oscuridad. Llegamos a San Blas casi a la medianoche. Al entrar al pueblo, vimos una gasolinera aún abierta. Me temblaban las manos. Paré para cargar un poco y tratar de calmarme. Mientras echaban gasolina, un tráiler se estacionó en el carril de al lado. Era el mismo que nos había cruzado hacía unos kilómetros. El chofer se bajó, nos miró de reojo y luego se acercó a mi ventana. Por poquito se me estampan, compa, dijo, sin rodeos. ¿No vio que casi se orilla de más en la curva del 20? Le dije que sí, que había visto algo al lado del camino y que me distraje. El hombre me sostuvo la mirada unos segundos y negó con la cabeza. No le haga caso a lo que ve por ahí a estas horas, murmuró. Desde que atropellaron a una señora que vendía tamales en esa zona, los que se paran de noche, luego no los vuelven a ver. Mejor siga de largo, aunque el hambre apriete. No supe qué responder. Él se encogió de hombros, como quien da un consejo que ya no espera que le crean, pagó y se fue. Esa noche no cenamos. Llegamos al hotel, nos bañamos en silencio y nos acostamos sin hablar del tema. El olor a tamales tardó en irse de mis fosas nasales. Me quedó pegado días enteros, apareciendo de la nada en lugares donde era imposible que lo hubiera. Han pasado años. Ya no tomo esa ruta de noche. Cuando no hay más remedio, procuro pasar por el kilómetro 20 antes de que oscurezca. Aún así, hay noches en las que manejo por cualquier otra carretera, en otro estado, y de pronto, sin explicación, el interior del coche se llena de ese olor denso y húmedo a hoja de maíz y masa caliente. Entonces bajo un poco la velocidad, me pego al carril de en medio y no miro hacia el acotamiento. Porque sé, con una certeza que no puedo justificar con lógica, que en cuanto mire de reojo, volveré a ver esa silueta rígida, sosteniendo una olla, ofreciéndome algo que, si acepto, no me dejará llegar vivo al final del camino. El devorador de la autopista. Me llamo Adrián y escribo esto con la esperanza de que, si alguien reconoce el tramo de carretera del que voy a hablar, nunca cometa los mismos errores que yo. Prefiero mantener en anonimato el nombre exacto de mi ciudad por respeto a la familia involucrada, pero esto ocurrió en el año 2019, en una autopista del norte de México que conecta con una capital fronteriza muy concurrida. Trabajo como repartidor y estoy acostumbrado a manejar de noche, así que nunca le tuve miedo a la carretera. Esa madrugada, sin embargo, entendí que hay cosas que no tienen explicación y que la oscuridad esconde algo más que baches y animales cruzando.
Eran casi las 2 de la mañana cuando salí de casa con mi papá. Teníamos que ir a recoger a mi hermana menor al aeropuerto de la ciudad vecina. Regresaba de un viaje escolar y su vuelo llegaba a las 7 en punto. No quisimos irnos al amanecer porque, según yo, era mejor avanzar de noche, menos tráfico, menos calor, más tranquilidad. Había dormido toda la tarde, así que me sentía fresco para manejar. Mi papá, por su parte, iba medio somnoliento, pero confiaba en mí. La autopista estaba casi vacía, como si el mundo entero estuviera dormido. Cada tanto nos cruzábamos con un tráiler o un autobús, pero la mayor parte del tiempo solo éramos nosotros, el asfalto oscuro y el ruido constante del motor. Llevábamos la radio puesta en un programa de crimen real que hablaba de desapariciones en carretera. Era interesante, aunque confieso que algunos detalles me inquietaban más de lo normal. Aún así, todo parecía bajo control. Habíamos avanzado, calculo, un poco más de la mitad del trayecto cuando de pronto sentí la mano de mi papá tomar con fuerza el tablero. Adrián no me gritó, pero su voz salió quebrada. Frena, frena ya. Al principio pensé que se estaba sintiendo mal. Miré el velocímetro, solté un poco el acelerador y empecé a disminuir la marcha. No entendía qué pasaba. Hasta que vi el suelo. El haz de las luces iluminó algo que mi cerebro tardó unos segundos en procesar. El pavimento, unos 20 o 30 metros adelante, estaba cubierto de restos. No eran bultos grandes como cuando un animal queda atropellado. Eran pedazos. Trozos largos, brillosos y húmedos, patas, cabezas, costillas abiertas. Lo primero que distinguí claramente fue el cráneo de una vaca, volteado hacia nosotros, con la lengua colgando y los ojos vacíos reflejando la luz de los faros. Frené casi por instinto, sintiendo cómo el coche vibraba mientras las llantas chirriaban. Logré detenerme sin derrapar. El motor quedó en marcha y solo se escuchaba el tec-tec-tec del intermitente que encendí por puro reflejo. Me sudaban las manos. ¡Qué chingados!, murmuré, más para mí que para mi padre. La escena era grotesca. Había partes regadas por todo el carril y se extendían hasta perderse en la oscuridad. Algunas vísceras parecían frescas, como si todo hubiera pasado hacía unos minutos. No se veía ningún vehículo volcado, ni barandales dañados, nada que indicara un accidente. Mi papá no es médico, pero trabajó muchos años en un rastro, así que conoce bien cómo se ve un animal degollado o despostado. Lo escuché tragar saliva. Eso no es de un choque, dijo en voz baja. Están arrancadas, no cortadas. Sus palabras se me clavaron en la cabeza. Yo también lo noté, las extremidades no se miraban como producto de un golpe. Las uniones estaban irregulares, como si algo las hubiera desgarrado con una fuerza brutal. Pensé en algún animal grande, pero en ese tramo no hay osos, ni pumas, ni nada parecido. Solo vacas, caballos, perros, víboras, insectos. Nada que pudiera hacer eso. Empecé a mover el volante hacia la izquierda buscando un espacio por donde bordear la alfombra de restos sin pisarlos. Me daba asco solo imaginar la sensación de triturarlos bajo las llantas. Avancé apenas unos centímetros, despacio, analizando cada pedazo iluminado por los faros. Fue entonces cuando la vi. O mejor dicho, cuando la sentí primero. Fue una especie de escalofrío que me recorrió la nuca y me obligó a voltear hacia la derecha, hacia el monte que corría paralelo a la autopista. La hierba ahí es alta y seca, con algunos arbustos retorcidos. Entre esas sombras, a unos 5 o 6 metros de la orilla, había algo que no encajaba con nada que yo hubiera visto antes. No sé cómo describirlo con justicia. Era un cuerpo alargado, escuálido, como si alguien hubiera estirado a un ser humano hasta deformarlo. Estaba en 4 extremidades, aunque no podría jurar que fueran brazos y piernas. Eran demasiado largos,
terminaban en algo que parecía dedos, pero demasiado finos, demasiado largos también. Su piel, si es que era piel, tenía un tono grisáceo que destacaba incluso en la penumbra. Lo que realmente me paralizó fueron sus ojos. 2 puntos brillantes, fijos en nosotros, sin parpadear. Sentí como mis manos se congelaban sobre el volante y el aire se me atascaba en la garganta. Mi papá siguió mi mirada y también lo vio. No hizo falta que habláramos. En su cara reconocí el mismo pánico animal que me estaba dominando. «Vámonos», alcanzó a decir. «Ahorita mismo». Salí del trance de golpe. Instintivamente, quité el pie del freno y pisé el acelerador sin pensar en nada más. El coche se lanzó hacia adelante y, a pesar de mis esfuerzos por esquivar lo que pude, sentí como las llantas pasaban sobre algo blando, como algo golpeaba los bajos del auto. El sonido de huesos partiéndose mezclado con el rugido del motor me revolvió el estómago. No miré por el retrovisor. No quise ver si aquella cosa seguía ahí, si nos había seguido con la vista, si se había movido. Solo manejé. Manejé como si de ello dependiera algo más que nuestra vida. No sé cuánto tiempo estuvimos en silencio. La carretera volvió a ser solo asfalto y líneas blancas pasando bajo nosotros. La radio seguía con su programa de crímenes, pero ya no le prestábamos atención. Mi papá miraba fijo al frente, apretando los puños sobre sus piernas. «¿Lo viste, verdad?», me atreví a preguntar por fin. Asintió sin mirarme. «Sí. Y no quiero volver a verlo nunca». Llegamos al aeropuerto antes de las 6:30. Fingimos normalidad con mi hermana y sus amigos, ellos venían emocionados, contando anécdotas del viaje. No les dijimos nada. De día, con el sol ya levantándose y el ruido de la ciudad, lo de la carretera comenzó a sentirse como una pesadilla extraña, algo que nuestra mente quizá había exagerado por el cansancio. Decidimos regresar por la misma autopista. «Ya hay luz, no pasa nada», dijo mi papá. Yo me aferré a esa idea como a un salvavidas mental. Cuando nos aproximábamos al tramo donde había ocurrido todo, vimos primero una patrulla. Luego otra. Después, al lateral del camino, un coche compacto estacionado en el monte, con la puerta del conductor abierta. Mi papá me pidió que me detuviera. Él se bajó para hablar con uno de los oficiales. Yo me quedé en el carro, tratando de no mirar demasiado hacia los alrededores. Mi hermana estaba confundida, preguntando qué pasaba. Fingí que se trataba de un accidente común. Desde el asiento, alcancé a ver que donde la noche anterior estaban los restos de los animales, ahora solo quedaban manchas oscuras en el pavimento. El olor a sangre todavía flotaba en el aire, mezclado con el de la gasolina. Mi papá regresó con una expresión que nunca le había visto. Pálido, con la mandíbula apretada y los ojos vidriosos. «Vámonos», dijo, y se subió sin siquiera abrocharse el cinturón. Esperé a que se sentara bien antes de arrancar. «¿Qué pasó?», pregunté en voz baja. «El coche», susurró, mirando al frente. «Es de un chavo que venía solo. Según la familia, tomó la autopista anoche como a las 3. Encontraron sus cosas adentro, cartera, maleta, celular, pero a él no». La frase «pero a él no» se me clavó en la nuca como un clavo frío. No tuvo que decirme nada más. Yo sabía a qué hora habíamos pasado por ahí. Sabía cuántos restos vimos en la carretera y que, entre tanta carne destrozada, no me detuve a pensar si todo eran animales. Esa noche, ya en casa, no pude dormir. Encendí la televisión solo para distraerme y, sin querer, me encontré con la noticia: joven desaparece misteriosamente en tramo carretero. Mostraron su foto.
Era un muchacho de mi edad, quizá un par de años menor, con una sonrisa amplia y ojos brillantes. Pensar que tal vez lo vimos, reducido a partes irreconocibles mezcladas con las vacas, me revolvió el estómago. Durante días me torturé con la idea de que nosotros pudimos haber hecho algo. Llamar a la policía en el momento, avisar, quedarnos. Pero también recordaba esos ojos brillando desde el monte, observándonos con una calma inhumana. Entendí lo que mi padre no se atrevió a decirme: si nos hubiéramos quedado, tal vez habría habido más de un coche abandonado en esa orilla. Lo más inquietante vino después. Un par de semanas más tarde, en el mismo programa de radio que escuchábamos esa noche, mencionaron ese caso como parte de una serie de desapariciones extrañas en la misma autopista. Varios vehículos vacíos, personas que simplemente se esfumaban. Un testigo, un trailero, habló al aire. Dijo que, antes de ver uno de esos coches abandonados, había tenido que frenar porque la carretera estaba llena de restos de animales. Lo dijo con voz temblorosa, casi en susurros, como si temiera que algo lo estuviera escuchando. «Debe de haber algo allá afuera», comentó el locutor, intentando sonar escéptico. «Un depredador, un grupo de personas, quién sabe». Yo apagué la radio. Desde entonces no vuelvo a manejar de noche por esa ruta. Cuando, por trabajo, no me queda de otra más que tomarla, procuro hacerlo de día, con el sol bien arriba. Aún así, cada vez que paso por ese tramo, siento la mirada de algo en el monte, como si siguiera ahí, esperando al próximo coche que se atreva a frenar. Tal vez lo que destrozó a esos animales no fue un accidente. Tal vez nunca lo ha sido. Y si alguien está leyendo esto pensando que exagero o que invento, ojalá nunca tenga que decidir entre quedarse a ayudar o huir de unos ojos que no pertenecen a ningún ser que conozcamos en este mundo. Porque en la oscuridad de la autopista, a veces, el verdadero depredador no somos nosotros. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. El pasajero del kilómetro 37. Me llamo Iván Herrera y lo que voy a contar pasó en diciembre de 2019 en la carretera libre que va de Saltillo a Monterrey. Llevo más de 10 años trabajando como chofer de tráiler de una empresa de transporte y aunque he visto accidentes horribles, nieblas densas y carreteras casi desiertas a medianoche, nada me había preparado para esa noche. Aclaro desde el principio que no busco que me crean, pero juro por mis hijos que cada palabra es verdad. Hay cosas que uno preferiría olvidar, sin embargo, la carretera tiene su propia memoria, y a veces la comparte de maneras que nadie quisiera experimentar. Aquella noche salí de Saltillo casi a las 11. Llevaba un cargamento de refacciones automotrices que debía entregar al amanecer en un parque industrial cercano a Monterrey. El clima estaba frío, el cielo despejado y la luna se veía grande, colgando sobre los cerros como una lámpara pálida. El tramo lo conocía bien, lo había recorrido decenas de veces, pero esa vez algo se sentía diferente, como si la oscuridad fuera más pesada de lo normal. Pasando el kilómetro 20 la carretera se fue quedando sola. Los carros particulares cada vez eran menos, los trailers también. Solo el rugido constante del motor y el golpeteo de las llantas contra el asfalto me acompañaban. Encendí el radio, pero solo se escuchaban estaciones con interferencia. Al final lo apagué y me quedé con el sonido del viento entrando por una pequeña rendija de la ventana. Alrededor del kilómetro 30, noté algo raro. A lo lejos, sobre el acotamiento, vi unas luces intermitentes, como las de un vehículo detenido con las intermitentes puestas. Disminuí la velocidad por precaución.
Conforme me acercaba, distinguí la silueta de una camioneta blanca, vieja, como de los 90, con la defensa trasera doblada. Estaba estacionada de lado, algo metida hacia la terracería. Lo primero que pensé fue en un asalto. En esos tramos no es raro que alguien se haga pasar por descompuesto para después cerrar la carretera. Sin embargo, no vi a nadie alrededor. Solo la camioneta y las luces titilando. Me seguí de largo, atento a cualquier movimiento en los espejos. Todo estaba quieto. Demasiado quieto. Unos minutos después, cuando mi mente ya empezaba a dejar atrás la imagen de la camioneta, lo escuché. Un golpecito seco en la parte trasera de la cabina, como si alguien hubiera tocado la pared del camarote con los nudillos. Me quedé helado. Bajé un poco el volumen del motor soltando el acelerador y presté atención. De nuevo, 3 golpes, más claros, justo detrás de mí. No suelo asustarme fácil, pero esa noche se me erizó la piel. Cerré los seguros de las puertas, algo que casi nunca hacía. Me dije a mí mismo que quizá era alguna herramienta mal acomodada, el vaivén del camino, cualquier cosa que pudiera explicarlo. Intentar racionalizar el miedo a veces es la única forma de seguir avanzando. Llegando cerca del kilómetro 35 el ambiente cambió. Un banco de neblina apareció de la nada, espeso, denso, como si el camino se hubiera metido en una nube sucia. Bajé la velocidad. Las luces altas solo rebotaban en aquella masa blanca. El mundo se redujo a unos cuantos metros de asfalto frente a mí. Sentía los brazos tensos sobre el volante. Entonces lo vi. A un lado de la carretera, caminando despacio sobre la línea blanca del acotamiento, iba un hombre. Llevaba una chamarra oscura, pantalón de mezclilla y una mochila pequeña, como de repartidor. No traía lámpara, ni señalaba con la mano, solo iba con la cabeza gacha. Lo primero que pensé fue que era otro de tantos que se quedan tirados sin aventón en la madrugada. Las dos cosas que uno aprende como chofer son no confiar en nadie y, al mismo tiempo, no ser indiferente del todo. Hay códigos no escritos en la carretera. Aún así, no tenía intención de detenerme. Pero al pasar junto a él, sin que levantara la mirada, sentí algo extraño, como cuando te topas con alguien que conoces de vista pero no logras ubicar. Lo dejé atrás unos metros cuando, de pronto, el tráiler se estremeció. No fue un bache ni una ráfaga de viento. Fue como si algo pesado hubiera caído en el camarote. Un golpe seco y después un ligero crujido. Frené de golpe y orillé la unidad. El corazón me latía en los oídos. Apagué el motor, dejando solo las luces encendidas. El silencio fue brutal, solo roto por el tic-tic del metal enfriándose. Me quedé unos segundos respirando hondo antes de atreverme a mirar hacia el camarote. Corrí la cortina. Dentro, todo se veía normal, la cama deshecha, una chamarra tirada, mi mochila donde siempre. Nada fuera de lugar. Iba a encender la lámpara cuando escuché algo peor que cualquier ruido, una respiración que no era la mía. Lenta, ronca, detrás de la cortina que da a la puerta del lado del copiloto. No la vi, la sentí. Era como si alguien estuviera ahí, quieto, aguardando que yo me moviera primero. El instinto me obligó a hacer lo que nunca pensé. En vez de abrir esa cortina, giré la llave y encendí el motor de golpe. No sé cómo no se me apagó de los nervios. Aceleré sin mirar atrás. La neblina seguía cubriendo la carretera, pero prefería reventar una llanta antes que quedarme detenido en ese lugar. Pasaron unos minutos eternos. Creí que, con el movimiento, esa sensación de algo en el camarote se iría. No fue así. Por el espejo pequeño interior, juraría que vi una sombra moverse, agachada, como si alguien estuviera sentado al borde de la cama. No me atreví a voltear del todo. Sentía la nuca ardiendo, como si me miraran fijamente desde atrás.
Cerca del kilómetro 37 la neblina comenzó a aclararse un poco. Alcancé a ver, sobre el lado derecho, un pequeño altar improvisado, con flores de plástico, veladoras apagadas y una cruz blanca clavada en la tierra. No era raro, hay muchos en las carreteras, pero lo que me hizo apretar más el volante fue el detalle que venía enseguida. Pegado al poste de una señal, había una fotografía plastificada. Era la foto de un hombre joven, de no más de 30, con chamarra oscura, mochila al hombro y la misma mirada cansada del caminante que había visto hacía apenas unos minutos. Encima de la foto se leía su nombre y, más abajo, la fecha en que había muerto, 2014. La causa, accidente carretero en ese mismo kilómetro. Sentí un vacío en el estómago. No estaba sugestionado, era el mismo rostro, la misma pose. Al tiempo que mi mente intentaba entender, el tráiler se llenó de un frío repentino, como si se hubiera abierto una puerta imaginaria a la intemperie. El parabrisas se empañó de golpe, y en ese vaho, por un segundo, distinguí algo. Del lado del copiloto, en el vidrio, se marcó una mano. Una mano grande, como de hombre, apoyada desde adentro, aunque no había nadie ahí. Los dedos se deslizaron lentamente hacia abajo, dejando un rastro en el empañado, hasta desaparecer. El olor cambió también, a tierra húmeda y gasolina. No aguanté más. Solté una maldición y subí todavía más la velocidad. Solo quería salir de ese tramo. En mi mente repetía que no era posible, que debía haber alguna explicación. Pero es difícil discutir con una mano marcada en el cristal y con la respiración ajena pegada a tu nuca, aunque solo dure unos segundos. Logré llegar al parque industrial un poco antes de las 5 de la mañana. Entregué la carga con las manos temblorosas. Antes de irme a dormir unas horas en el camarote, el guardia de la caseta, un señor mayor que ya me conocía, se me quedó viendo raro. Me dijo que estaba pálido, que parecía enfermo. Yo solo le respondí que había sido una noche pesada en la carretera. Al día siguiente, ya más calmado, le conté por encima lo que había visto. Él guardó silencio unos segundos y luego me dijo que en esa carretera, especialmente cerca del kilómetro 37, se hablaba de un muchacho que hacía señas para subirse con los traileros. Según la versión que había escuchado, cuando alguien se detenía, el muchacho subía con ellos sin decir palabra y más adelante desaparecía, casi siempre al pasar junto a su propio altar. Hubo quienes dejaron de manejar de noche después de vivirlo. He vuelto a pasar por ahí varias veces desde entonces. Nunca más lo he visto caminando, pero cada vez que me acerco al kilómetro 37 bajo un poco la velocidad y mantengo la vista fija al frente. No miro hacia los lados, no reviso el espejo interior, no quiero comprobar si alguien se sienta de nuevo en mi cama sin hacer ruido. Solo sé algo, esa noche, alguien se subió a mi tráiler sin abrir la puerta y se bajó sin tocar el piso. Y desde entonces, cada vez que escucho un golpecito en el camarote a mitad del camino, antes de voltear, me pregunto si de verdad estoy solo en la carretera. El que camina entre los altares. Escribo esto porque, aunque han pasado años, aún no logro dormir bien cuando recuerdo aquella noche. No sé si hacerlo me ayudará o solo traerá de vuelta lo que intento olvidar. Pero necesito contarlo tal como lo viví, sin exagerar ni adornar nada. Quiero dejar claro que esto ocurrió de verdad y que, desde entonces, ya no veo las carreteras rurales como simples caminos solitarios. Ahora sé que hay lugares donde algo más camina junto a los vivos. Soy originario de un poblado pequeño en el sur de Zacatecas, cerca del año 2014. No había mucho por allá más que sembradíos, un par de tiendas y el silencio de la noche que caía tan rápido como la luz del sol. Para llegar al pueblo había que desviarse de la carretera principal y avanzar por un camino de terracería, casi 40 minutos de curvas entre lomas secas y mezquites retorcidos. Ese tramo siempre tuvo reputación de pesado,
como si una sombra lo acompañara desde antes de que yo naciera. Lo más característico era un conjunto de altares colocados a mitad del camino. Veladoras, flores de plástico, imágenes de varios santos y, al centro, una estatua grande de la Santa Muerte. Algunos decían que ahí comenzaba una de sus rutas espirituales, que la gente del pueblo le rezaba favores y pagaba promesas. Mis padres siempre fueron devotos católicos y preferían mirar hacia otro lado al pasar, como si evitar su mirada les garantizara que nada extraño ocurriría. Durante años no pasó nada, pero todo cambió un verano que parecía normal. Una tarde, mi madre llegó alterada. Un vecino había publicado en el grupo del pueblo que alguien había robado la estatua principal del altar. Nadie sabía quién había sido, pero todos sospechaban de un grupo de jóvenes conocido por sus vicios y su mala reputación. Uno de ellos, un tal Armando, había subido fotos ofreciendo una figura de colección, aunque todos reconocieron la estatua al instante. Al día siguiente, mis padres y yo vimos el altar vacío cuando salimos hacia la ciudad para una comida familiar. Era extraño verlo así, como si aquel hueco absorbiera la poca luz del atardecer. Pero tratamos de no hablar del tema. No queríamos meternos en supersticiones. La reunión en la ciudad transcurrió tranquila. Regresamos alrededor de las 11 de la noche, cansados pero de buen humor. Fue hasta que tomamos el desvío a la terracería que la atmósfera cambió por completo. El aire se volvió más denso, casi cálido, como si algo respirara entre los arbustos. Mi padre bajó la música porque dijo que el carro sonaba raro, pero yo juraría que lo hizo para escuchar mejor lo que pasaba afuera. A unos cientos de metros vi algo moviéndose al borde del camino. Al principio pensé que era un animal, una silueta delgada, inmóvil, como esperando. La luz de los faros apenas tocaba su figura. Mi madre preguntó si era alguien, pero nadie respondió. Conforme avanzábamos, esa cosa fue creciendo en detalle, como si la oscuridad la moldeara a su paso. Yo estaba en el asiento trasero y observé cómo la figura se enderezaba lentamente, como si supiera que íbamos hacia ella. No podía distinguir si era hombre o mujer. Su ropa era oscura, desgastada, cubierta de polvo. Pero lo peor era su postura, completamente rígida, como si los huesos no obedecieran bien. Mi madre, apenas un segundo antes de llegar a su altura, le dijo a mi padre que acelerara. Había un temblor en su voz que nunca le había escuchado. Mi padre hundió el pie en el acelerador, pero ya era tarde para evitar pasar junto a esa figura. Yo intenté mirar al frente, pero la curiosidad, o quizá algo más fuerte, me obligó a observarla de reojo. Su rostro era un cráneo desnudo. No quedaba piel, ni ojos, ni expresión humana alguna. Solo un vacío oscuro donde deberían estar las cuencas. Lo que más me aterró fue que ese vacío no era hueco, algo se movía dentro, como si respirara un ser que no necesitaba carne. Mi cuerpo se paralizó de inmediato. Mi madre empezó a rezar sin darse cuenta, mi padre maldijo en voz baja mientras el carro vibraba por la velocidad en aquel camino irregular. Yo sentí un frío tan intenso que pensé que iba a desmayarme. Durante unos segundos tuve la sensación de que esa cosa nos seguía, no corriendo, sino deslizándose detrás de nosotros a la misma velocidad. No la vi directamente, pero lo sentí en el cuello, en la piel, en la parte baja de mi espalda, como si su presencia se aferrara al vehículo. Llegamos al pueblo sin decir una sola palabra. Mis padres se encerraron en su cuarto y yo pasé la noche en vela, incapaz de respirar con normalidad. Cada vez que cerraba los ojos veía aquel cráneo mirándome desde la orilla del camino. A la mañana siguiente, una notificación en el grupo del pueblo volvió a despertar el terror. Los jóvenes que habían robado la estatua habían muerto en un accidente la noche anterior. Su camioneta se había salido de la carretera y había dado varias vueltas hasta quedar destrozada. Una mujer del pueblo que pasaba temprano por el camino tomó fotografías del altar,
La estatua estaba de vuelta en su lugar, intacta, como si jamás hubiera sido movida. Nadie sabía quién la había regresado. Nadie se atrevió a preguntar. Para muchos habitantes, aquello fue un acto divino. Para mis padres y para mí fue una sentencia. Porque nosotros la habíamos visto. Caminaba hacia el altar justo antes de volver a ocupar su sitio, después de cobrar lo que le habían quitado. Desde aquella noche ya no viajo de noche. Y cuando regreso al pueblo a visitar a mis padres lo hago con la luz del día, aunque de todas formas debo pasar por los altares. Lo que nunca he dicho es que, cada vez que cruzo ese tramo, siento que la estatua gira apenas 1 milímetro en mi dirección, como si reconociera que yo fui testigo de su regreso. No sé si algún día camine de nuevo por ese camino a medianoche, pero estoy seguro de que no quisiera verla otra vez moviéndose entre la tierra, reclamando lo que considera suyo. He tratado de buscar explicaciones lógicas, pero no existe ninguna que calme ese nudo en el pecho que siento desde entonces. Y lo peor es que no importa cuánto me esfuerce en olvidarlo, sé que ella recuerda a quienes la han visto caminar. A mí. A mis padres. Y a cualquiera que ose detenerse frente a esos altares cuando la noche está más oscura que de costumbre. Porque ahí, entre las lomas y el polvo, alguien sigue caminando. Y no es humano. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.